Hola, ¿qué tal? En este video vamos a utilizar el algoritmo de Navitt-Hattenberg para obtener el modelo cinemático directo de un manipulador de 6 grados de libertad. Quédate a verlo. El algoritmo de Navitt-Hattenberg es un procedimiento que me permite obtener el modelo cinemático directo de un robot manipulador. Este modelo cinemático consiste en una función que me permite conocer la posición y orientación del efector final en su espacio de trabajo con respecto a las posiciones articulares conocidas. En el algoritmo de Navitt-Hattenberg es muy importante conocer cómo se forma una matriz de Navitt-Hattenberg. Esto nos ayudará a colocar de forma correcta los sistemas cartesianos ubicados en los eslabones de nuestro robot. En el caso de la transformación de Navitt-Hattenberg, cada transformación se forma por 4 transformaciones básicas. Primero se aplica una rotación en el eje Z con un parámetro θ. Después se aplica una traslación en el eje Z con un parámetro d. Después se aplica una traslación en el eje X con un parámetro a. Y al final se aplica una rotación en X con un parámetro alfa. Es importante saber que los parámetros d y θ van a ser utilizados para la variable de junta de la articulación prismática y la articulación de revoluta respectivamente. Como puedes observar aquí en la serie de transformaciones que ponemos para formar la transformación de Navitt-Hattenberg, vemos que tanto θ como d están aplicados en el eje Z. Por lo tanto, los ejes de movimiento del robot van a estar dados en el eje Z. En el video anterior resolví la cinemática directa y la comprobé para un robot Fanuc de 4 grados de libertad. Si no has visto el video, te invito a verlo. En este caso, vamos a resolver la cinemática directa de un robot de 6 grados de libertad. Se trata de un robot histórico, es el robot Stanford, para el cual ya tengo un diagrama inicial con el que voy a comenzar a trabajar. Como puedes observar en este video viejísimo, tenemos al robot de Stanford. El robot Stanford tiene una articulación de revoluta en su base, después tiene una segunda articulación de revoluta en el hombro y después sigue una articulación prismática que nos permite extender y contraer el siguiente eslabón. Después podemos observar que tiene una muñeca de tipo esférica. Entonces todos estos elementos son tomados en cuenta para dibujar el diagrama cinemático con el que vamos a trabajar. Aquí tengo el diagrama inicial. Es un diagrama donde ya se observaron los movimientos que realizaba aquel robot de museo, el robot Stanford. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pues empezar con los pasos del algoritmo. El primer paso del algoritmo me pide que asigne, que localice lo que vienen siendo todos los ejes de movimiento. Los ejes de movimiento están reservados para los ejes Z. En este caso ya se detectaron dónde se producen todos los movimientos y lo que voy a hacer es ir completando el diagrama. En este caso tenemos aquí el primer movimiento revoluta, por lo tanto le asigno el eje Z0. Después tenemos otro movimiento revoluta en esta dirección y a este le voy a asignar el eje Z1. Después se produce un movimiento prismático en este lugar y le voy a asignar el eje Z2. En este caso se produce un movimiento de revoluta en este lugar, le voy a asignar el eje Z3. Aquí se produce un movimiento de revoluta en esta dirección, le voy a asignar el Z4. Y por último, en el último movimiento, vamos a asignarle el eje Z5. El paso 2 consiste en detectar o en asignar el sistema del origen. En este caso, voy a poner el origen, se puede poner a lo largo de cualquier punto en el eje Z0. Lo voy a poner en donde se están cruzando Z0 y Z1 porque van a observar un poquito más adelante que esto me va a facilitar el análisis. Entonces aquí voy a poner el X0 y a la hora de poner el X0 voy a completar con el sistema de la mano derecha. Aquí en este caso el sistema de la mano derecha me indica que mi Y0 está apuntando hacia Z1, entonces en este caso estarían coincidentes Y0 y Z1. El siguiente paso consiste en localizar los orígenes de los siguientes sistemas cartesianos. Los orígenes se colocan en donde se cruzan los ejes Z. En este caso ya tengo aquí marcado el cruce de Z1 con Z0, tengo aquí marcado el cruce de Z2 con Z1, estaría aquí.
En el siguiente tiene que ver con el desplazamiento mecánico de este eslabón y vamos a suponer que está aquí. Aparte, esto coincide con una de las transformaciones que nos van a dar origen al siguiente sistema cartesiano, que sería la traslación sobre el eje Z. Después tenemos donde se cruzan Z3 y Z4 en este punto, y Z4 con Z5 se cruzan también en este mismo punto. Entonces esos serían los orígenes de los siguientes sistemas cartesianos. El siguiente paso consiste en localizar la dirección de los ejes X. Los ejes X se colocan en una dirección normal al plano formados por los ejes Z. En este caso vamos a analizar Z1 y Z0 y aquí resulta que tiene la normal común en esta dirección. Da lo mismo si colocamos la normal común hacia adentro o hacia afuera. Van a cambiar algunos datos en la tabla a la hora de completarlos, no hay problema. En este caso, por facilidad, yo lo voy a dejar en la misma dirección de X0. Entonces aquí tenemos el X1 empalmado con el X0. Vamos a observar aquí también que tenemos dos vectores cuya normal común tiene esta misma dirección del vector anterior. Y aquí tendríamos X2. Si observamos, el movimiento más simple posible para llegar en la siguiente dirección es una traslación sobre Z. Entonces me conviene dejar la misma dirección que los X anteriores. En este caso voy a poner aquí X3. En el siguiente caso vamos a tener aquí Z4 y Z3 que forman un plano de esta forma. Por lo tanto me va a dar una dirección normal en esta dirección que sigue coincidiendo con la dirección de los X anteriores. Aquí vamos a tener mi X4. Y tenemos el mismo caso formado por Z5 y Z4. La dirección normal a este plano formado por estos dos sería en esta dirección. Entonces aquí vamos a empalmar lo que viene siendo mi X5. El siguiente paso consiste en completar todos los sistemas cartesianos con la regla de la mano derecha. Para esto tenemos que observar dónde quedaron nuestros sistemas cartesianos X y Z. Bueno, en este caso tengo mi Z, recuerden que el Z lo estoy representando con el azul, el X con el rojo y el Y con el verde. Entonces tengo mi Z representado en esta dirección, el Z1, mientras que el X1 está en esta dirección. Por lo tanto, mi Y1 apunta hacia abajo. Aquí tengo mi Y1. Otra vez, azul que es el Z, lo pongo hacia arriba, rojo que es X, lo pongo hacia acá. Y el Y me queda apuntando en esta dirección. Ese sería mi Y2. Si me vengo para acá, es lo mismo. Mi Y2 está apuntando, perdón, aquí mi Y3 está apuntando hacia acá, en esta dirección. Vengo hacia el siguiente sistema. El Z está apuntando hacia allá, el X está apuntando hacia acá. Entonces, el Y me va a quedar apuntando hacia abajo. Ese sería mi Y4. Observamos el sistema 5. En el sistema 5 tenemos Z hacia arriba, X hacia acá. Y aquí se va a empalmar con el Z4, mi Y5. En el siguiente paso vamos a establecer el sistema cartesiano unido a la herramienta. Bueno, siguiendo lo que hemos estado haciendo anteriormente de dejar los sistemas cartesianos en cierta posición por facilidad, pues voy a quedarme con la última orientación que teníamos para el sistema 5. En este caso tengo el Y5 hacia acá, el Z5 hacia arriba y el X hacia afuera. Entonces me voy a quedar pues con la misma disposición, la misma orientación. Aquí tendríamos el sistema cartesiano unido a la herramienta. Entonces este va a ser mi X6, mi Y6 y mi Z6. Observen que este no lo he completado, hay que completarlo para acá. Este viene siendo mi eje Z5 de rotación y ya tenemos el diagrama completo. Aquí en el diagrama me faltaba indicar esta distancia, este desplazamiento que tenemos desde el sistema 0 o el sistema 1 que están coincidentes hasta el sistema 2. Entonces ya lo tengo indicado. Ahora sí, pues voy a completar la tabla. Para completar la tabla, que es el siguiente paso, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Tengo que tomar en cuenta cómo se forman las matrices de transformación. Por ejemplo, la que me lleva del 0 al 1, la del 1 al 2, la del 2 al 3, la del 3 al 4, la del 4 al 5 y la del 5 al 6. Cada una de estas transformaciones de Navier-Steenberg
están compuestas por 4 transformaciones individuales, las cuales es primero aplicar una rotación en Z, luego una traslación en Z, y luego una traslación en X, y luego una rotación en X con estos parámetros en orden, de forma respectiva. Entonces, lo que tengo que hacer es, voy a hacer uso de este sistemita cartesiano para que me ayude a completar la tabla. Lo primero que voy a hacer es aplicar una rotación en el eje Z. Esta rotación en el eje Z es la rotación necesaria para que X0 se alinee con X1. Aquí al parecer la rotación necesaria es 0, pero es porque estoy dibujando al robot en su posición de caza. Si yo le aplico una rotación de cierta cantidad de grados, se van a separar esa cantidad de grados X1 y X0. Por lo tanto, aquí va la variable de junta θ1. Le pongo una marca para indicar que es la variable de junta. El siguiente parámetro es un desplazamiento en Z para hacer que coincidan los orígenes del 0 con el 1. Observen que están coincidentes, no necesitamos hacer ningún desplazamiento. Es el mismo caso para el desplazamiento en X. Para eso me sirve, para alinear los orígenes. En este caso ya están coincidentes. La rotación que aparece después al final es una rotación sobre el eje X y me va a servir para convertir o para alinear el eje Z0 con el eje Z1. Con la regla de la mano derecha me doy cuenta que tengo que aplicar menos 90 grados. Aquí tenemos menos 90 grados. Estoy en el sistema 1. En el sistema 1 vamos a aplicar una rotación en el eje Z para alinear el sistema 1 con el sistema 2. Observen que se va a separar la distancia articular θ2. Entonces aquí tenemos θ2. Lo que sigue es aplicar un desplazamiento en el eje Z para llegar al siguiente origen. Y aquí tenemos d2. Entonces me desplazo para acá. Una vez que estoy en este lugar, vamos a aplicarle una traslación en el eje X para hacer que los orígenes coincidan. En este caso no se requiere esa traslación porque ya son coincidentes. Y lo que sigue es aplicar una rotación en el eje X para hacer que este Z se transforme en el Z2. Con la regla de la mano derecha obtenemos 90 grados. Aquí tengo 90 grados. Lo que sigue sería aplicar una rotación en el eje Z para hacer que la alineación de X3 coincida con la de X2. En este caso, como la junta es prismática, pues no requerimos hacer ningún cambio en la rotación y por lo tanto tenemos 0 grados. Lo que sí vamos a aplicar es un desplazamiento para llegar del sistema 2 al sistema 3 y esto va a estar dado por la variable de junta de 3. Una vez que estoy aquí, no necesito aplicar ninguna traslación en el eje X para que los orígenes coincidan. Entonces tenemos desplazamiento 0 sobre X. Y ya tengo la misma alineación de Z3 con Z2, por lo cual no debo de aplicar ninguna rotación sobre el eje X. Ya estamos en el sistema 3. Del sistema 3 ahora tengo que llegar al sistema 4. Lo primero que tengo que hacer es aplicar una rotación y esta rotación es la variable de junta, pues si observan X3 coincide con X4. Aquí tenemos θ4. Después de esto tengo que aplicarle una traslación en el eje Z para llegar desde este origen al siguiente origen y para eso tengo la distancia de 4. Ya estoy aquí. El siguiente parámetro es aplicar una traslación en el eje X para que los orígenes coincidan y aquí ya coinciden. Ahora lo que me falta es aplicar una rotación sobre el eje X para hacer que este Z tome la inclinación de Z4 y para esto tengo que aplicar una rotación de menos 90 grados. Ya estoy en el sistema 4. Lo que sigue es aplicar una rotación en el eje Z para que el X4 coincida con el X5. En este caso, pues es la variable articular θ5. Aquí, si observan, el sistema 4 coincide con el sistema 5 y por lo tanto no tengo que aplicar desplazamientos ni en Z ni en X. Lo que sigue es una rotación sobre el eje Z para hacer que este X tome la orientación. Perdón, es aplicar una rotación sobre el eje X para hacer que este Z tome la orientación del Z5 y por lo tanto tengo que aplicar con la regla de la mano derecha una rotación de 90 grados. Ya tenemos el Z5. Lo que sigue es aplicar una rotación en el eje Z para que este X5 coincida con la orientación de X6 y para eso, bueno, pues va a tomar el valor de la variable articular, que sería θ6.
Lo que sigue es el desplazamiento para llegar al siguiente origen, al sistema que se ubica en la herramienta, y para eso el desplazamiento es en Z y aplicamos D6. Estando aquí ya no tengo que aplicar desplazamientos en el eje X, y como dejamos la misma orientación del sistema 6 con el sistema 5, pues tampoco tengo que aplicarle ninguna rotación, ya que los ejes Z coinciden. Z5 coincide con Z6. Y con esto completamos la tablita de Denavet-Hattenberg. El siguiente paso es obtener las matrices de transformación homogéneas. Vamos a obtener una matriz de transformación por cada reglón que aparece en la tabla, utilizando la fórmula que ya habíamos visto anteriormente: rotación en Z, traslación en Z, traslación en X, rotación en X, con sus respectivos parámetros. Aprovechando que voy a pasar a MATLAB a resolver el paso número 8, voy a pasar de una vez a resolver el paso número 9. El paso número 9 consiste en multiplicar todas estas matrices de transformación y simplificar para obtener una matriz de forma explícita. Aquí me encuentro en MATLAB, estoy trabajando en un LiveScript. Aquí acabo de declarar de forma simbólica θ1, θ2, D2, D3, θ4, D4, θ5, θ6 y D6. Aparte declaré de forma simbólica pi para hacer las respectivas conversiones en radianes. Entonces, vaciamos los datos de la tabla. En este caso, el primer reglón, tengo que construir una matriz de transformación de Denavet-Hattenberg con los parámetros θ1, 0, 0 y 90. Aquí tengo una función que me sirve para hacer eso, la voy a abrir. Esta función está construida pues con las matrices, la multiplicación de matrices que me da origen a una transformación de Denavet-Hattenberg. Entonces vaciamos los datos de la tabla. θ1, 0, 0 y menos 90 serían menos pi medios. Reglón 2, θ2, D2, 0 y pi medios. Reglón 3, 0, D3, 0 y 0, como está aquí. Reglón 4, θ4, D4, 0 y menos pi medios, como lo tengo aquí. Siguiente, θ5, 0, 0 y 90, como lo tengo aquí. θ5, 0, 0 y pi medios. Y luego θ6, D6, 0 y 0. θ6, D6, 0 y 0. Entonces, todas estas matrices son las del paso número 8. Aquí están de forma explícita. No es necesario que me detenga. La que nos interesa, pues, es la última matriz, que sería la del paso 9. Simplificar la multiplicación de todas estas. Como puedes observar, aquí tenemos el resultado. Están los términos un poco largos. Aquí tenemos todos los términos. Yo ya simplifiqué todas estas expresiones para darte el resultado. Y aquí tengo el resultado pues ya en una sola pantalla, en donde tengo abreviado las funciones senos y cosenos. Por ejemplo, este es un coseno de θ1, este es un seno de θ2. Y aquí ya tenemos pues los parámetros x, y, z, que son los de posicionamiento, y los elementos de la matriz de rotación del R11 hasta el R33. Bueno, como sabemos, nuestro objetivo es que en algún momento lleguemos a simplificar la notación de la cinemática directa del robot, específicamente con 6 parámetros independientes, y bueno, pues 3 parámetros se obtienen del vector de traslación, mientras que los otros 3 parámetros de orientación se obtienen a partir de la matriz de rotación. Y si estuviéramos hablando, por ejemplo, de robots FANUC, en un robot FANUC, la orientación está definida mediante Yaw Pitch Roll, que serían los parámetros WPR, que muestra el Pitch Pendant, y bueno, pues tendríamos que hacer la conversión todavía de la matriz, de la submatriz de rotación a estos 3 parámetros de orientación. Ahorita ya no le voy a trabajar en esto, en la parte algebraica. Lo que quiero pues ya nada más es mostrar una simulación. Aquí tengo el script para dibujar al robot de Stanford. En este caso agrupé todas las variables articulares en un vector Q. Tengo prácticamente la misma tabla de parámetros que acabamos de obtener. Incluso pues es un código similar al resultado de forma simbólica. La diferencia es que ahora los resultados son numéricos. Y aquí, por ejemplo, pues estoy dibujando todas las variables articulares en 0. Este sería el de gamma. Todas las variables de revoluta más bien, porque la prismática sí tiene un desplazamiento. Aquí, por ejemplo, le voy a aplicar 45 grados a la junta número 1, 45 grados a la junta número 2. Observen que la junta 1 es la de la base, la junta 2 es la que me inclina el brazo, y pues aquí lo podemos observar.
Sobre la base giro 45 grados y el brazo tiene inclinados otros 45 grados. Y pues puedo hacer todas las simulaciones que yo quiera, no me voy a entretener porque el video se alarga mucho. Entonces pues aquí le dejo. Y he llegado al fin del video. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas los próximos videos. Seguiré hablando de robótica industrial. Y bueno, pues espero verte pronto por aquí por el canal. Hasta luego.